Muy buenos días, bienvenidos a este programa de Perspectiva. Soy Camilo Alfaro. Joan Sebastián Alfaro, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. A todos ustedes les damos las bienvenidas y por supuesto hoy tenemos información muy importante. Ayer en el programa hablamos acerca de la elección 2017 y cómo iba a ser bien interesante saber hoy día el resultado de las elecciones y cómo la parte demócrata y la parte republicana iban a combatir en esta nueva en esta nueva plataforma en la cual ya nos encontramos, donde una vez más yo le decía a Sebastián que uno de los grandes desafíos ayer era que la parte republicana ganara porque tienen a un presidente republicano en la Casa Blanca, aunque por supuesto él se ha dicho en el pasado que no es republicano y se ha identificado más con los demócratas en el pasado. Claro, ganó la parte republicana y fue elegido allí, pero ayer el desafío era que la parte republicana ganara sin, pudiéramos decir, como la mala imagen que el presidente ha sido presentado en los medios de comunicación, y parece ser que no triunfó esa victoria. Y así lo es, y es interesante ver los números de la gente que votó. Es la primera vez en 20 años que los números han sido tan altos, en gente que vino a votar, no solo para el gobernador, sino para también otras oficinas en el área de Virginia. Lo interesante no solo es que la gente votó por la primera vez en 20 años, había gente que no había votado y los números eran tan altos, sino lo interesante es que de toda esa gente cuando salieron siempre les preguntan: si estás dispuesto, dinos por quién votaste para que podamos entender más adelantado quién ganó. Y es interesante que las estadísticas dicen que definitivamente el demócrata ganó por un gran porcentaje. Significa esto: la gente que votó por el hombre republicano eran independientes, no necesariamente eran republicanos ellos mismos, sino que entre la decisión entre un demócrata y un republicano, ellos siendo independientes escogieron el republicano. En final, la conclusión y la aplicación de todo esto es que aún con toda la ayuda de los independientes, aún con toda la ayuda del republicano, no podía haber ganado contra el demócrata. Y lo que significa es que por la primera vez en mucho tiempo Virginia se ha cambiado del rojo al fin al demócrata azul. Vemos bastante fuerza del demócrata en esta área de Virginia, y parece ser que eso se va a quedar de esta forma por mucho tiempo. Bueno, serían 4 años en donde una vez más veamos un resultado como estos, donde una vez más estaremos haciendo y hablando acerca de eso. El único estado ayer que votó en sí republicano fue Utah, y no fue para gobernador, sino fue por supuesto para representante en la Casa de Representantes, que fue republicano, y fue Curtis el que ganó allí. Bien interesante, porque entonces significa que para la elección presidencial que viene, los demócratas en sí pues tienen una ventaja, pudiéramos decir, ya que esto, una vez más les decíamos ayer, que esto nos da un cierto nivel de temperatura en la parte política de cómo puede verse la siguiente parte presidencial. Y ayer los números, pudiéramos decir que los demócratas ganaron casi en una gran manera. Ahora, una vez más, lo que yo decía ayer en el programa, Sebas, uno de los grandes temores es que la gente vaya a votar demócrata o vaya a votar todo en contra de los republicanos solo porque tienen una mala imagen del presidente. Y muchas personas, en los mismos comentarios de las personas que votaron, dijeron que sí, había una gran cantidad de ellos que querían votar por ir en contra de lo del presidente. Y otra de las cosas que también dañó mucho en estos estados, especialmente en Virginia, fue lo de Charlottesville, donde el presidente se llevó mucho tiempo en ir en contra del movimiento blanco que estaba allí. Y esto dicen que le ha costado a los republicanos allí en una gran manera. Y me encanta que tú trajiste la psicología de lo que la gente puede ser que piensa después de que el presidente tomó tanto tiempo en responder después de las acciones de Charlottesville. Sabes, me puse a pensar también Virginia Tech. ¿Te recuerdas? Virginia Tech hace muchos años sufrió un ataque de un persona con una pistola que vino a un tiroteo y mató muchos estudiantes. Y me pongo a pensar en toda la psicología de esto. ¿Por qué? Porque acabamos de ver lo que pasó en Texas, y la gente pues lógicamente están hablando de las pistolas y dicen: ¿cómo es que este muchacho pudo haber comprado una pistola? Pues resulta que el hombre quien mató a todas estas personas en esta iglesia tenía un pasado de abuso doméstico.
Y la gente dice, pero ¿cómo él puede comprar pistola? Tenemos que tener leyes más estrictas. Imagínate, Camilo, sí hay leyes que no permiten que alguien con un pasado de abuso doméstico, hay leyes que no permiten que ellos compren pistolas. Fue un error de la parte de Texas y eso no lo vamos a hablar en el día de hoy. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que las leyes están ahí, pero los criminales van a alcanzar sus pistolas de cualquier forma. Todo esto para decir, la psicología adentro de Virginia en este momento se ha convertido en demócrata porque tienen que ser demócrata. Por lo que está pasando en Charlottesville, por lo que sufrieron en una universidad gigante. Virginia Tech es un powerhouse. Es tan grande como Chapel Hill, tan grande como Duke. Es absolutamente gigante. Y la gente entonces forzosamente tiene que pensar, bueno, ¿qué piensan los demócratas sobre las pistolas? ¿O qué piensan los demócratas sobre el racismo, sobre los rednecks, sobre los estados confederados, la bandera confederada? Y todo esto puede haber girado hacia definitivamente que Virginia se convirtiera en un estado demócrata. Y en sí, pudiéramos decir, viendo el mapa electoral y viendo el mapa de lo que ganó ayer parte de gobernadores, casa de representantes, en sí, los estados del este, de la costa este, quedó azul ayer. Desde Nueva York hasta Virginia quedó en azul. Y bueno, ayer también alcaldesa de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, tercera persona demócrata que gana allí. Y digamos hay estados donde digamos uno pudiera decir, bueno, no nos sorprende que ganen demócratas en ese cierto estado porque el favoritismo era eso. El presidente Barack Obama, el expresidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden y Bill Clinton y otros han estado en estos mismos estados por mucho tiempo, por supuesto apoyando a la parte demócrata para que demócratas ganen en estos estados. Así que hay algunos estados de los cuales no nos sorprende, más bien sorprendería que un republicano ganara en esos estados, que se fuera republicano, porque en el pasado no ha sido lo mismo. Con esto mismo dicho, tuvimos algunos casos ayer donde se hizo historia, donde ayer marcaron historia para siempre. Hay algunos lugares donde la primera persona transgénera ganó a representante en la Casa de Representantes. Hay otros estados donde un alcalde Sikh, primer alcalde Sikh, gana en Nueva Jersey. Así que ayer se marcó una historia bien grande. Y hay que recordarse aquí también en el pasado que los demócratas eran los conservativos y los republicanos eran los liberales. Esto era antes del presidente Kennedy. De esta era la forma y se nos olvida eso, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo era lo completamente opuesto. Entonces, cuando miramos el pasado desde 1980 hasta 2004, ¿verdad? Hasta 2004 el estado era republicano, o sea que era más o menos conservativo y siempre ha sido conocido por sus iglesias, por las familias gigantes de 12 niños, gente conservativa, gente digamos por lo menos cristiana. Pero mira lo interesante, el tiroteo de Virginia Tech en 2007 fue que pasó. Un muchacho mató a 32 personas e hirió a más de 17 personas con una pistola. Tan interesante que eso pasó en 2007, en 2008 el presidente Obama volvió a correr, o por la primera vez corrió por presidente y se volvió demócrata. ¿Por qué? Porque una vez más la psicología de la gente era que querían leyes más estrictas de pistola. El muchacho no era, digamos, es pura sangre americano, era asiático. La gente quería reforma migratoria. Todo esto empezó a cambiar la psicología de la gente. Hasta como dice Camilo en el día de hoy, Charlottesville y el resto de las cosas que han empezado lastimosamente, que han pasado ahí. Claro, con esto no creemos que Texas vaya a cambiar de colores. No, Texas es demasiado conservativo. Bueno, de pronto en muchos años, pero porque en algún momento uno cuando pensaba en Virginia pensaba conservativo. Aún cuando uno piensa en Carolina del Norte, uno piensa conservativo. Pero, ¿sabes? Esos números verdaderamente están cambiando. Claro, tenemos tenemos gobernador demócrata. Ya. Y no creo que en el tiempo pronto vamos a ver Texas cambiar, pero en el futuro lo puede ser. Puede ser, claro, puede ser. Y lo opuesto también con California. California, por más liberal que es y más hippies que tenemos allá de marihuana, de droga, de la vida loca, digamos, específicamente, lógicamente, Las Vegas está ahí. Y toda esa cultura de libertad. Es interesante aún los números saliendo de California. Hay bastante republicano en pero California, al final del día, como estamos en el sistema electoral, así los republicanos voten, acuérdate que los votos demócratas se van todos al voto electoral. O sea que por más republicanos que hayan, el voto demócrata
gana en sí en una gran manera. Pero es interesante porque estamos viendo una vez más, como dice Sebas, cuando hay un tiroteo, cuando hay todo este tipo de cosas, por supuesto eso afecta a la política en una gran manera. Afecta a las 32 familias de esos niños, esos muchachos escolares que murieron. Y afectan a los vecinos de esas familias. Y afecta a todo el Estado, porque todo el Estado, como tú dices, va a decir queremos leyes más estrictas en las pistolas, que es lo que los demócratas creen, que el problema son las pistolas. Y también, pues por supuesto, yo creo que en una cierta forma, como decíamos, la primera persona transgénera allí, pues también tiene un efecto en el movimiento LGBTQ que tanto ha afectado, digamos en el movimiento grande que tiene no solo en Estados Unidos sino en el mundo, donde por supuesto quieren cambiar leyes en Colombia, en Perú, en Chile, en otros países donde quieren, digamos, cambio de género, que se represente todo esto. O sea que hay muchos movimientos que afectan por supuesto la política y eso ya lo sabemos, ya como personas adultas sabemos que hay grandes factores que afectan la política y entre estas en el día de ayer fue, muchos dicen, la restricción de armas de la parte demócrata, alejarse del presidente Donald Trump lo más lejos posible de él y el movimiento LGBTQ. Y es interesante aquí, les agradecemos a cada uno de ustedes que fielmente están con nosotros cada día. Vemos casi el mismo número de gente enfocada y a veces cuando pasan tragedias son que los números suben a los 1,000 y 2,000 personas viéndonos en vivo. Y les agradecemos a todos. Nosotros preferimos que mantengan número bajo si significa que no hay tiroteos y no hay lastimosamente masacres. No estamos aquí por los números y por la cantidad de gente que nos vea y claro, queremos que mucha gente nos vea y entienda nuestra perspectiva, pero les agradecemos a los que están aquí fielmente y siempre le oramos a Dios que este tipo de cosas no suceda. No queremos que sucedan masacres simplemente para que nuestros números suban. Con eso dicho, conocemos que el tema de pistolas ha sido un tema bastante fuerte en los comentarios aquí en vivo y la gente que nos habla después del show, pero regresamos a lo mismo, que el presidente Trump desde cuando estaba en Japón fue que pasó lo de Texas y le preguntaron al presidente Trump qué haría y él dijo, mira, las leyes no hubieran cambiado nada y lo que hemos encontrado definitivamente, este hombre, aunque tenía un pasado de abuso doméstico, no debería haber tenido una pistola y se le fue vendida una de cualquier forma. Claro, y ese es el punto esencial para, digamos, pudiéramos decir, combatir estos comentarios que dicen, oh, necesitamos más leyes. Habían leyes en lugar. Aquí la culpa que están diciendo de la investigación, que le cae la culpa en el tiroteo de Texas, le cae a la Fuerza Aérea de la cual él pertenecía, que nunca tenían un récord en él y nunca llevaron ese récord a, digamos, al Estado o algo así, creo, para que fuera colocado en su récord de que él no podía comprar armas. Si ese récord hubiera estado allí, él nunca hubiera podido comprar armas y nunca pudiéramos decir a lo mejor que hubiera sido más difícil que este tiroteo hubiera pasado, porque a la misma vez, como yo lo he dicho en los últimos ya 3 programas, necesitamos trabajar más duro en trabajar en las personas que tienen problemas mentales. Si no, esto va a seguir sucediendo. Lo hemos visto en el pasado. Y lo mismo regresamos al evangelio y la responsabilidad que tienen estas iglesias, no solo la de Texas, pero nosotros como cristianos, ir y evangelizar. Tú nunca sabes cuando tú le sonríes a una persona, cuando paras y le preguntas cómo estás, cómo está tu vida, cuáles decisiones has hecho, quién eres tú y para dónde vas cuando mueres. Ese tipo de preguntas realmente como que representa a alguien que puede estar al punto de suicidarse o al punto de hacer algo loco como esto. Y es una responsabilidad que tenemos nosotros. Entonces, de cualquier forma, les agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Muy interesante lo que pasó en Virginia, ¿verdad? Parece que se fue completamente a los demócratas. La gente dice, bueno, el presidente Trump nunca vino a Virginia. Solo vino el vicepresidente Mike Pence a ayudarles. Pero lo que sí es cierto, podemos decir con completa confianza, es que ni con la ayuda de Trump hubiera mejorado la cosa. Así Entonces, así está nuestro país en el día de hoy. Quédense con nosotros, no se vayan. Bueno, y estamos viendo el rumbo, digamos, el camino del país, no solo ir completamente demócrata, porque una cosa es una persona que es demócrata en ese lado, digamos, y el centro es republicano y demócrata, sino que estamos viendo el país por la primera vez ir completamente a la mano izquierda, completamente a la mano liberal, no tanto centrado. Pues hemos visto ya por la primera vez un hombre fue elegido a una posición de gobierno.
pues interesante. Pero ¿dirías que es interesante si te digo que ese hombre se cree ser una mujer? Claro. ¿Verdad? No sé si quieres contar la historia. Sí, no, Te quedaste mirándome. Es Que sí, es interesante. Uno como que se queda y dice, wow, un hombre quien se cree ser mujer. Claro, y ese es pues digamos, en esta parte de este show, a lo mejor muchas personas pueden decir, bueno, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en hombre y mujer. Ayer una persona transgénera fue elegida a ser representante del pueblo. Y bueno, en sí los votos son los que ganan. El voto es el que en que lleva, por supuesto, a representar lo que las personas piensan. ¿Veremos más en Estados Unidos acerca de esto? Creo que sí. Creo que en sí la parte demócrata se ha unido mucho con el sistema LGBTQ, y eso no es, digamos, nuestra propia opinión. Ya los números lo dicen, de que la gran mayoría de personas transgéneras, homosexuales, lo que sea, van con la parte demócrata. ¿Por qué? Porque creen en muchas de sus ideas. No significa que los republicanos quieran tratar mal a las personas LGBTQ. No, para nada. Y eso lo pensaba yo ayer en el programa del día de hoy. De ayer, perdón. En el sentido, todos somos humanos. Eso lo podemos nosotros entender, y eso es algo que nosotros necesitamos decirle a nuestro público. Nosotros creemos que la persona transgénera, la persona homosexual, la persona lesbiana, lo que sea, son humanos. Que creemos en lo que ellos identifican. No creemos en lo que ellos identifican, pero al final del día nosotros vamos a hacer este show para representar nuestra parte ética de lo que la palabra de Dios dice. Exactamente. Y alguien en una buena forma, Margarita, dijo en los comentarios que, bueno, nosotros no podemos ordenar leyes, ¿verdad? Entonces, pues la responsabilidad es del gobierno. Eso sí es verdad, pero al mismo tiempo, aunque no somos nosotros quien ordenamos las leyes, somos nosotros quien vota por las personas que ordenan las leyes. Entonces, siempre es nuestra responsabilidad. No podemos culparla todo en el gobierno. Es nuestra responsabilidad no solo votar por gente conservativa con leyes bíblicas, sino que también es nuestra responsabilidad asegurarnos que estamos hablando con vecinos, con amigos, que ellos también voten desde una perspectiva conservativa o al menos bíblica por ese sentido. Así es. Ahora, perdón, con eso dicho, lo interesante aquí es lo del la persona transgénero. Es un señor, es un hombre, biológicamente es un hombre, en su forma psicológica es un hombre. Claro, su psicología está un poco mal en este sentido. Lo que sí va a ser tan interesante es que en los siguientes años la juventud hoy en día en las escuelas les enseñan, piensa, ¿eres tú homosexual? ¿Eres tú transgénero? A tus niños en las escuelas, a tu niña o tu hijo, le preguntan, ¿estás seguro que te gustan las niñas? ¿Estás seguro que te gustan los niños? Y están completamente confundiendo a los niños sobre lo que es ya natural entre hombre y mujer, y haciendo la posibilidad de que un hombre como este gane. Estamos hablando con Camilo antes del programa. Cuando este hombre ganó todo el grupo de transgénero. La posibilidad es que de pronto en el futuro un gobernador transgénero va a estar, o sea, abiertamente transgénero, sin tener secreto de ser transgénero. En el futuro de pronto un senador, y hasta posiblemente algún día en el futuro un presidente. No necesariamente por lo que él cree políticamente, sino simplemente porque es transgénero. Entonces todo el grupo de gente pro homosexual, pro lesbiano, pro transgénero, toda esa gente que aporta esa específica plataforma doctrinal, votaron por este hombre. Quién sabe, posiblemente ni por sus posiciones en inmigración o en crimen, en asesinato, nada, sino simplemente porque ganaría una persona transgénero. Claro, y en ese mismo sentido quiero traer también un punto a la mesa en el programa que estamos haciendo en el día de hoy. Hemos sido fuertemente criticados los dos por hablar acerca de la política. Hay personas que nos dejan comentarios en los videos de los cuales nos están viendo y en el internet y otras cosas, y nos dicen, qué tristeza que los cristianos se metan con la política. Y quiero llegar a ese punto y aclarar algo muy bien en este punto. La iglesia ha estado por mucho tiempo lejos de la política, y hemos visto cómo la política ahora está en contra de las cosas que nosotros creemos, porque se predicaba en los púlpitos en los años 70, 80 de que la política no tenía que ver nada con nosotros. Claro, por la corrupción que existe en nuestros países latinoamericanos, muchas personas usaban esas plataformas para ganar votos, y es lo que hacen todavía hoy en día. Ahora, esto no significa que no pueden haber hombres y mujeres que hablen, que comenten acerca de la política, y número 3, que sean parte de la política en el sentido
a nosotros nos favorecería una persona cristiana que corriera por gobernador, que corriera por alcalde en una ciudad, porque sería bueno, especialmente en los Estados Unidos. Estoy hablando de la política americana aquí, y bueno, igual en otros países, pero la iglesia se hace tan crítica de esto que dañan exactamente eso. Nosotros deberíamos apoyar a líderes, hombres y mujeres, que vayan con la palabra de Dios. Y les quiero decir, ya no es fácil. O sea que si llega un hombre de estos a la parte política, piense y crea de que se le ha hecho muy difícil, porque ahora son bien atacados. Cualquier persona que crea en la palabra de Dios y que crea, lo vemos el vicepresidente Mike Pence, que es uno, pudiéramos decir, entre Donald Trump y Mike Pence, pudiéramos decir que es una persona más cristiana o más creyente bíblicamente, tanto que el segundo día después de haber ganado la vicepresidencia ya elegido, les llegaron una protesta de personas LGBTQ a su casa a hacer cosas obscenas al frente de su casa. O sea que una persona cristiana en Washington, en la política, es criticada. Tenemos que recordarnos que la Iglesia Católica es unida con el gobierno, ¿verdad? Roma y la Iglesia Católica se unieron, ¿ok? Mientras que la Iglesia Protestante cree fuertemente que la Biblia es la fundación de nuestra creencia. La Iglesia Católica no lo piensa de esta forma. La iglesia protestante, los evangélicos como nosotros, pensamos que la Biblia es nuestra fundación, no lo que diga el Papa, no lo que diga mi pastor, sino lo que dice la Biblia. Con esto dicho, tenemos que recordarnos que posiblemente hay un diácono quien busca ser gobernador. Uh-huh. Puedo tener a alguien, un miembro de mi iglesia, quien él aspira a ser un presidente, ¿verdad? Entonces significa que no puedo hablar de la aborción o de la política de las pistolas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un lugar para todo. El púlpito de Dios se usa para predicar la palabra. Pero un programa como esto, donde no es la iglesia, esto no es iglesia. Somos todos cristianos y somos una iglesia en Cristo. Pero esta plataforma es simplemente un show de conversación del periodismo. Entonces, en esta plataforma es exactamente lo que necesitamos hacer. Como cristianos, quien nos gusta hablar de la política, necesitamos vocalizar esto. ¿Por qué? Porque si tú y yo no lo hablamos, a nuestros niños se lo van a hablar en las escuelas, a nuestras familias van a ser indoctrinados. La palabra ahí es exactamente correcta, indoctrinados por otras personas, quien sí les van a indoctrinar desde un pensamiento completamente fuera de la Biblia, sin la Y ahora, con esto dicho y lo que Sebastián está diciendo, creo que es muy importante algo. Antes de decir mi opinión, mi comentario acerca de esto, me gusta el comentario de Fer Mareno y nos dice: en este mundo todo es política, en la casa tenemos que tomar decisiones y votamos en familia, en la escuela los niños eligen actividades y jefes de equipo, en la calle o comunidad hacemos política, los cristianos nombran a sus pastores, votan de alguna manera. Uh-huh. Nuestro padre fundador de Radio Génesis dice: hombre y mujeres fundamentados en los principios y valores, preferiblemente con un corazón de servir, siguiendo las ordenanzas. Y eso es exactamente correcto. Ahora, mi comentario exactamente va con esto. Tenemos que tener mucho cuidado de todas maneras. Estoy hablando de la iglesia y estamos hablando de toda esta parte política. Tener mucho cuidado de que un pastor se levante en el púlpito y diga: voten por esta cierta persona. Ahí sí yo tengo un problema, porque nos metemos en una parte política. No debería un pastor hacer algo como esto, especialmente es ilegal, segundo, primero que todo en Estados Unidos. Pueden perder la non-profit. Pueden perder su estatus non-profit, así que pastores, si ustedes nos están viendo y si usted conoce de alguien que ha hecho, dígale que eso es ilegal. Nadie puede decir, digamos, en la elección de Hillary Clinton y Donald Trump, un pastor que es registrado, porque hay muchos pastores que no son registrados, tienen iglesias pero no están registradas con el Estado. Si su pastor está registrado con el Estado, él no puede nunca decir algo como esto, porque su iglesia se puede cerrar, en el sentido de que él diga: oh, congregación, mañana vayan y voten por Donald Trump. Es sumamente ilegal y no deberían usarse los púlpitos para eso. Regresamos. En un lugar como esto, como cristianos, yo soy pastor. Como un pastor, este lugar es un buen lugar como cristiano para vocalizar nuestros pensamientos. Exacto. Bíblicamente, de la perspectiva en el asesinato, en el aborto, en la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Si no respondemos nosotros estas preguntas, el mundo lo va a intentar hacer de su propia forma. El púlpito es simplemente para exaltar y glorificar a Dios a través de su palabra, quien Él ha escrito por el Espíritu Santo y sellado en la sangre de Jesucristo. Así que con todo esto dicho, se nos acaba el tiempo, Camilo. Con esto dicho, vimos un comentario ahí sobre una doctrina específicamente de la Virgen María, y no tenemos el tiempo para hablar de esto hoy, pero sí lo que vamos a hacer en este mismo video, vamos a poner el correo electrónico. Bueno, no podemos y lo decir. Van a encontrar. Radio Génesis
128 @gmail.com, y ahí abajo en la pantalla lo vamos a ver también para la parte de televisión. Radiogénesis 128 @gmail.com. Escríbanos, y díganos. no solo el tema de la Virginia, exactamente, de la Virgen, es de Virginia. Hablamos de Virginia hoy. Escríbanos cualquier tema que quieren que hablemos, no solo doctrinalmente, políticamente, moral o éticamente. Nos encantaría hablar del tema. Hay veces que nos levantamos y realmente el mundo está como calladito. Ese sería un buen día como para hablar sobre esto. Ahora, lo que sí diremos es que aquí veo que es la doctrina de la Virgen de María, pero específicamente de un pastor. Vamos a hablar de esa doctrina, no necesariamente desde la perspectiva de ese pastor, pues no es nuestro lugar aquí en este show de hablar de otro pastor o de su ministerio sin conocerlo. Pero sí nos encantaría hablar de ídolos, de la centralidad de Cristo, la centralidad de Dios y del Espíritu Santo como la Trinidad. Sin el Papa o sin la Virgen María, ya me estoy adelantando. Bueno. Así que les agradecemos. Así es, y una vez más el correo electrónico es radiogénesis 128 @gmail.com. Radiogénesis 128 @gmail.com. Escríbanos ahí con las cosas que usted quiere que nosotros hablemos, y aquí vamos a tratar de lo mejor de poder hacerlo, y si no, traeremos invitados para que también nos ayuden en el programa. Mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Recuerden de ir a nuestra página de YouTube. Ahí están todos estos episodios de los diferentes videos que hemos hecho y de otros materiales más de los cuales queremos tener para todos ustedes. Radiogénesis 128 en YouTube, y también por supuesto en esta plataforma en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy.